Matador. ¿Qué onda, Doc? Hola, doctor. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, acostumbrándonos a los exámenes a distancia. Imagino, raza. Oigan, en el examen de hoy fue militar, ¿no? Creo. No, fue procedimientos clínicos. Ah, de acuerdo. Oigan, ¿se están conectando los doctores, a la hora del examen o realmente no? No, fíjese que solo nos No, mandan mensaje no, del examen y un día antes nos mandan la contraseña. Ya con esa contraseña ingresamos al link del examen y tenemos pues, los 90 minutos. órale. Ah, está chido. Sí, es que habían hablado en algún momento de que teníamos que conectarnos en el examen, para resolver preguntas y todo eso. Y tampoco están haciendo sesiones después del examen. Pues realmente te da las calificaciones y no tenemos sesiones. Obvio sí Ok, nos está han bueno. estado dando antes del examen un repaso a los profesores y así como está haciendo usted ahorita. Órale. Está bueno, está bueno, está bueno. Pues empezamos, raza, entonces. Ahora verán. Entonces verán, el tema de cáncer, ese ya lo habíamos visto recién. Entonces, si gustan, vamos a ver el resto y si queda chance, repasamos cáncer, ¿qué les parece? Porque eso está más o menos fresco. Pero vamos a ver si hay tiempo, le seguimos con cáncer también, como no, porque sí es un buen. Fíjense, casi parece meme, pero estoy contando 132 imágenes, entonces, pero igual, no voy a profundizar como profundicé en las clases, nada más lo más necesario, lo más útil, por así decirlo. Entonces, sí, gente, empezamos. Ahora verán. Partir. Entonces, si tienen preguntas, raza, si tienen preguntas, me pueden interrumpir en cualquier momento, idealmente por audio, para no tener que estar haciendo el switch a la ventana del chat. O bien, díganle a su jefe de grupo, que le mande un WhatsApp si la cosa se desfasa muy gacho. Entonces, ese es el rollo, raza. A ver, ventana y compartir. Muy bien, gente. Entonces, ahí se ve bien el PowerPoint. Sí, sí se ve. Sí, Excelente. Ok, raza. Pues sí, miren, básicamente los temas son tamiz y diagnóstico prenatal, es cáncer, es mitocondriales y las 6 enfermedades de importancia, que son neurofibromatosis, acondroplasia, Marfan, hemofilia y las otras 2 que se me pasan al momento, pero ya las veremos. Entonces, raza, pues empezamos con diagnóstico prenatal. Entonces, fíjense, algo muy importante, un tip, raza, no se me confundan. Los métodos de tamiz son unos, los métodos de diagnóstico son otros. Es decir, si yo les pregunto, oigan, dime el método de tamiz que esto y esto y esto, pues no se vayan por el diagnóstico. Yo les digo, díganme un método de diagnóstico, no se vayan por los de tamiz. Entonces, es muy importante saber cuál es cuál. O sea, si yo pregunto tamiz, respóndanme tamiz. Si yo pregunto diagnóstico, respóndanme diagnóstico. No se me hagan bolas. ¿Cómo ven? ¿Está bien? Entonces, Rosa, empezamos con los métodos de diagnóstico. Los métodos, o sea, primero vamos a ver diagnóstico y luego vamos a ver tamiz. No se me hagan bolas. Entonces, primero, los métodos de diagnóstico, por ahí alguien falta de silenciar el micrófono ambiental, creo que oigo por ahí un juego muy animado de chamacos que está bien, pero verán ustedes. Entonces, raza, a los métodos de diagnóstico los dividimos en invasivos y no invasivos. Entonces, a los invasivos, por ejemplo, es cuando hacemos una intervención, digamos, agresiva, que le molesta al paciente, que no suele ser muy, muy, muy confortable,
que puede ser incluso peligrosa y riesgosa, que es, por ejemplo, la amniocentesis. La biopsia de vellosidades coriales también. O bien el diagnóstico genético preimplantacional. Entonces, ahí tenemos tres métodos invasivos de diagnóstico prenatal. La amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriales y el diagnóstico genético preimplantacional. Aquí me está faltando uno y me está faltando a propósito, porque está cayendo en desuso, porque es muy circunscrito y es la cordocentesis. Entonces, consideremos por el momento cuatro y solo cuatro métodos invasivos de diagnóstico prenatal. La amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriales, el diagnóstico genético preimplantacional y la cordocentesis, que ya veremos qué onda con eso. Ahora, en términos de los métodos no invasivos de diagnóstico prenatal, tenemos a estudios de imagen, específicamente al ultrasonido. Entonces, métodos de diagnóstico, vamos a considerar nada más cinco de ellos. 4 invasivos, que es la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriales, el diagnóstico preimplantacional y la cordocentesis, y el método no invasivo que vamos a considerar de diagnóstico es el ultrasonido. Esos y solo esos son los métodos de diagnóstico prenatal. ¿Cómo ven, raza? ¿Queda claro eso? Sí, al 100. Sí, Doc. Excelente. Entonces, empezamos con los métodos, con las indicaciones. Hijos con aneuploidía, un hijo con Down, previo. Un hijo con Klinefelter, previo. Un hijo con Turner, previo. Y así sus Pato, Edwards, lo que ustedes quieran. Criduchat, por ejemplo. Hay otros tantos. Ahora, que hay alteraciones genómicas estructurales en alguno de los padres. Acuérdense que translocaciones no balanceadas, las translocaciones balanceadas en los padres generan no balanceadas en los hijos. Por eso, una alteración balanceada o no balanceada en alguno de los padres es una indicación para un estudio invasivo de diagnóstico prenatal. Por supuesto, el antecedente familiar de una enfermedad bioquímica, por ejemplo, una deficiencia enzimática, por ejemplo, una deficiencia para la cual ya hay una prueba de diagnóstico molecular, una mutación ya identificada, antecedentes de enfermedad ligada a X, para la cual no hay prueba prenatal específica, y el riesgo, o bien el antecedente, de defectos del cierre de tubo neural. También, ahora sí, una más importantes es una prueba de tamiz positivo. Es decir, generalmente el tamiz, aquí lo estamos viendo al revés por fines académicos, pero en realidad el tamiz lo vamos a ver después. El asunto es que una indicación frecuente para un método de diagnóstico es una prueba de tamiz que sale con riesgo. Es decir, un tamiz, acuérdense, no nos dice hay o no hay, no. Un tamiz nos dice hay riesgo elevado o no hay riesgo elevado. Entonces, una de las indicaciones más comunes para diagnóstico es que nos haya salido un tamiz con riesgo. Y por supuesto, más y más y más común, estos métodos son tan importantes, están siendo cada vez menos peligrosos, cada vez menos caros, que cada vez el deseo de los padres se vuelve, o la ansiedad de los padres, con justificación o sin ella, se está volviendo una justificación importante para esto. La amniocentesis, ¿cuándo se hace? Semanas 16 a 20. Riesgo de aborto, 2% del riesgo de aborto, más o menos 1 en 300 a 1 en 600. Es decir, verán ustedes, el desglose es como tal. El riesgo del procedimiento es de 1 a 300 a 1 a 600 de una pérdida gestacional inducida por la punción. A eso hay que sumarle el 2% de aborto que tenemos a esas edades gestacionales. Ahora, antes se hacía semanas 10 a la 14, esto ya se está abandonando. ¿Por qué? Porque hacerlo tan temprano incrementa 3 veces el riesgo de aborto y
incrementa de 6 a 7 veces el riesgo de complicaciones por la punción, por ejemplo, fugas que condicionan pie equinovaro por compresión del producto, o bien hasta síndrome de Potter por pérdida por oligohidramnios severo. Ahora, una vez pinchamos el líquido amniótico, lo extraemos, ¿qué hacemos con él? Bueno, hacemos dos cosas. Una, la recolección de las fetales, y dos, la determinación de alfa-fetoproteína. Entonces, dos cosas que hacemos con el líquido amniótico. Dos al momento y solo dos. Una, recolección de células llamadas amniocitos. Dos, la determinación de alfa-fetoproteína. Ahora, una vez que tenemos células, ¿para qué las queremos? Bueno, las células las requerimos para el cultivo y para cariotipo. También se puede hacer cariotipo sin cultivo. Y también para extraerles DNA y hacerles pruebas de biología molecular. Otra cosa que se puede hacer con los amniocitos es pruebas bioquímicas para ver si existe alguna actividad enzimática la cual se encuentre comprometida. Entonces, recapitulando, ¿para qué queremos líquido? Para dos cosas, para células y para alfa-fetoproteína. ¿Para qué queremos células? Para tres cosas. Uno, cariotipo. Dos, DNA. Tres, actividades enzimáticas que sean relacionadas a enfermedades que se hayan visto de alto riesgo para este producto en particular. Entonces, la alfa-fetoproteína, ¿cuándo se eleva en líquido amniótico? Uno, cuando tenemos contaminación con sangre fetal, es decir, cuando en la punción produjimos una hemorragia, aunque sea muy discreta, que es teratogénica porque la indujimos nosotros y estamos contaminando el líquido amniótico con sangre del feto. En esos casos va a haber un aumento espurio de la A-fetoproteína en líquido amniótico. Embarazo gemelar, es decir, ahorita voy a recapitular por qué el embarazo gemelar. Anomalías fetales cuando hay defectos de la continuidad de los tejidos, onfalocele, gastrosquisis, defectos del tubo neural. Causas desconocidas, a veces se eleva sin que sepamos por qué. Y también, ciertamente, cuando sobreestimamos la edad gestacional. Es decir, los niveles de alfa-fetoproteína en líquido amniótico se contrastan siempre con la edad gestacional del feto. Si estamos calculando mal la edad gestacional del feto, entonces vamos potencialmente a sobreestimar o potencialmente a sobreestimar también la cantidad normal del analito. Entonces, causas de elevación del líquido amniótico, cuando tenemos muchos escenarios, por ejemplo, exceso de niño, embarazo gemelar, niño en destrucción, por ejemplo, por onfalocele, por gastrosquisis, por defectos de tubo neural, por necrosis extensa de tejidos fetales. Y también por calcular mal la edad gestacional. Otro procedimiento, segundo procedimiento del diagnóstico prenatal, vellosidades coriales, biopsia de las mismas. ¿Cuándo se hace? Semanas 10 a la 13. Riesgo de aborto, 1 a 300 a 1 a 500. Y se utiliza la muestra que extraemos de células de vellosidades coriales, se utiliza para dos cosas, que es uno, cariotipo, dos, pruebas bioquímicas. ¿A qué se refiere con pruebas bioquímicas? Lo mismo, pruebas de actividad enzimática relacionadas a enfermedades para las cuales descubrimos alto riesgo. Por ejemplo, uno de los padres portadores para un defecto enzimático, por ejemplo, fenilcetonuria, por ejemplo. Uno de los padres es portador de fenilcetonuria. Dos de los padres son portadores de fenilcetonuria, que es recesiva, y que por lo tanto uno en 4 de los productos van a padecer la enfermedad. ¿Qué hacemos? Bueno, vellosidades coriales para extraer células,
para medir actividad de enzimática relacionada a la fenilcetonuria y saber si este niño viene o no con el defecto. Dos, ya decía yo que otra motivación es, por supuesto, hacer cariotipo en las células extraídas por vellosidades coriales. Esta tabla no se la tienen que aprender. Esta tabla no es necesario aprendérsela. Es únicamente que ustedes sepan un sabor para que tengan una idea de qué tipo de actividades enzimáticas y por lo tanto enfermedades vamos a buscar cuando buscamos actividades enzimáticas en muestras obtenidas por biopsia de vellosidades coriales. No hay que aprendérsela, es para que tengan una idea del tipo de enfermedades que se pueden interrogar por ese tipo de procedimiento. Cordocentesis. Bueno, si ya se usa poco por los riesgos, imagínense que es sopor y que bochorno, inducir una hemorragia teratogénica por esto. Se reserva para enfermedades sanguíneas, talasemias, por ejemplo, anemia de células falciformes, por ejemplo, o cuando por alguna indicación médica no es posible realizar amniocentesis o biopsia de vellosidades coriales. Finalmente, el cuarto y último método que vamos a ver para diagnóstico invasivo es el diagnóstico preimplantacional. Este diagnóstico de preimplantación no es otra cosa más que una in vitro fertilization, un IVF, un niño de probeta, una fertilización in vitro, un sabor de este procedimiento que se hace como se hacen todos ellos, con la variación de que vamos a obtener una muestra de células en uno de dos estadios. En el estadio de mórula, para extraer una sola blastómera, en el caso cuando queremos hacer de la mórula, de estadio es decir, la primera, tenemos dos oportunidades en este procedimiento para extraer células para su análisis. Uno, 8 células en la mórula. Dos, en el trofoblasto, es decir, en el blastocisto. Entonces, ¿a quién podemos biopsiar? A dos estadios, a la mórula y al blastocisto. A la mórula le quitamos una blastómera, al blastocisto le quitamos 5, 10, 6 células del trofoblasto, no de la masa celular, del trofoblasto. ¿Por qué? Porque la masa celular va a formar feto. ¿Por qué? Porque el trofoblasto va a formar placenta, ¿sí? Que hasta cierto punto no es tan lábil al daño. Entonces, es una variante de la IVF, se toma en mórula o en blastocisto. La mórula es en el día 3, en el blastocisto es el día del 5 al 6. ¿Qué hacemos con estas células? Ya sea con la única blastómera que le quitamos a la mórula, con las 5, 6, 10 células del trofoblasto que le quitamos al blastocisto. Bueno, hacemos cultivo, hacemos cariotipo, hacemos extracción de DNA, hacemos secuenciación de segunda generación para enfermedades muy específicas, para las cuales ya son portadores, que ya padecen los padres o bien que por alguna razón presumimos un riesgo elevado de presentar esa enfermedad. Ahora, ya empezamos con el único método que vamos a ver no invasivo de diagnóstico prenatal, que es el estudio de imagen, que es el ultrasonido. Entonces, esto no se lo tienen que aprender, este cuadro no se lo tienen que aprender así a pie juntillas uno y cada uno de los aspectos, no. Es únicamente para que ustedes tengan un sabor de las cosas por la cual lo hacemos. A grandes rasgos, indicaciones maternas es defectos enzimáticos, exposición a teratógenos, alcoholismo fetal, una mamá con cardiopatía congénita, indicaciones fetales por arritmia, por un engrosamiento de la nuca, por ultrasonido previo que se hizo previamente. Una indicación materna, una indicación familiar por una enfermedad mendeliana que está segregando en la enfermedad, o bien
o por una cardiopatía congénita en el padre, principalmente. Ahora sí, ¿qué se puede? Esto tampoco se lo tienen que aprender uno por uno. Simplemente es necesario que ustedes sepan que alteraciones gruesas, alteraciones grandes, son las que se pueden diagnosticar. En la imagen pasada eran indicaciones, porque lo hacemos. Aquí es porque es cosas que queremos detectar. Cosas que podemos detectar es, por ejemplo, malformaciones muy severas del encéfalo, holoprosencefalia, cuando están pegados los dos hemisferios cerebrales. Cuando tenemos una enfermedad poliquística renal, polidactilia, dedos de más, ¿sí? Por ejemplo, pie equinovaro, defectos del tubo neural, defectos cardíacos. También anomalías que indican síndromes, por ejemplo, defectos del rayo radial de la extremidad, síntoma de Holt-Oram, anormalías genitales también. Entonces, el mensaje es básicamente alteraciones gruesas de la anatomía fetal, son las que se pueden fácilmente diagnosticar con ultrasonido. Esta es una muestra nada más de un feto normal a la izquierda, un feto anormal a la derecha. A la derecha vamos a ver que a las 24 semanas, por ejemplo, ya podemos detectar un mielomeningocele. Igual, problemas de los deditos. Fíjense cómo a la izquierda vemos un feto normal, cómo se ve su manita, a la derecha vemos un fetito con nada más, en lugar de 4 dedos, en lugar de 4 dedos no ortejos, tenemos nada más 3, y el pulgar es grande, muy probablemente trifalángico. En este caso, les doy un spoiler, y el caso de la derecha es un caso de síndrome de Holt-Oram, en el cual había anomalías del pulgar y también del corazón. Ahora, punto y aparte, ya vimos métodos de diagnóstico, ¿sí? Que son, ya vimos, el biopsia de vellosidades coriales, la amniocentesis, el preimplantacional y la cordocentesis, y los invasivos, la ultrasonografía. Pero eso ya quedó atrás. Eso era diagnóstico. Ahora entramos en un apartado nuevo. Entramos al tamiz prenatal. Una diferencia es que el tamiz generalmente no nos dice o tiene o no tiene la enfermedad. No, el tamiz nos da un riesgo elevado que habrá que corroborar con un método de diagnóstico. Aquí lo vemos primero el diagnóstico por fines académicos, pero generalmente el tamiz se hace primero, y si tenemos un tamiz con alto riesgo, se indica una prueba de diagnóstico. ¿Queda claro eso, raza? ¿O no tanto? Sí, doc. Sí, doc. Sí, doctor. Ok. Gracias. Entonces, le damos vuelta a la página. Cosa nueva, tamiz. El tamiz nos da riesgo, no nos diagnostica, nos da riesgo elevado de algo. ¿De qué? Ya lo veremos. Entonces, en teoría, el tamiz debe hacerse a toda mujer embarazada, todita. Y con una mayor razón, cuando tenemos un riesgo, es decir, el tamiz, el diagnóstico prenatal se hace cuando suponemos que hay un riesgo mayor del de la población general. El tamiz se hace a toda mujer, generalmente aquella que no juzgamos que tiene un riesgo mayor al de la población general. Es una política de salud pública y está dirigido a detectar aneuploidías. Es decir, el tamiz, en el diagnóstico vemos un abanico enorme de posibilidades. En el tamiz nos concentramos en cosas que son muy frecuentes, pocas, pero muy frecuentes, pocas, pero que tienen un alto costo humano, un alto costo económico para la sociedad, para la familia y para el potencial paciente. Entonces, ¿a qué se dirige? Aneuploidías, cosas cromosómicas, defectos del cierre de tubo neural y otras anomalías estructurales en el feto que son canijas. Ahora, los métodos de tamiz suelen no incluir métodos invasivos, es decir, nada más sacar sangre a la mamá
y hacerle ultrasonido a la mamá, nada más. Es decir, el tamiz prenatal, también conocido como cribado prenatal, involucra cosas no invasivas. Básicamente, sacarle sangre a la mamá y hacerle ultrasonidos. Hasta el momento, nada más. Nada más. Ahora, recientemente se incorpora que a la sangre de la mamá le busquemos sangre del feto y ya hablaremos de eso con más profundidad. Entonces, ¿qué usa? Por ejemplo, uno de los analitos, ya veremos métodos ya veremos un desglose de los métodos de tamiz prenatal. Es más, les doy un saborcito. Aquí, en esta diapositiva, tenemos dos tamices. El tamiz del primer trimestre a la izquierda, el tamiz del segundo trimestre a la derecha. Fíjense cómo tenemos diferentes analitos. Fíjense cómo en el tamiz del primer trimestre, que se hace idealmente de las semanas 11 a la 13, no involucra, no puede detectar defectos del tubo neural. ¿Por qué? Porque nada más interroga tres cosas. La translucencia nucal, que se hace con ultrasonido, la proteína A asociada al embarazo y la subunidad beta libre de la gonotrofina coriónica humana. Entonces, con esas tres cosas, dos de laboratorio en sangre materna y una por ultrasonido, la translucencia nucal, podemos detectar potencialmente cualquiera de las tres trisomías autosómicas compatibles con la vida postnatal. Acuérdense, trisomía 21, síndrome de Down, trisomía 18, de Edwards, trisomía 13, de Patot. Son las trisomías autosómicas que son compatibles con la vida postnatal, no con la vida adulta, no, con la vida postnatal. Bueno, resulta que esas tres trisomías pueden detectarse por la proteína P asociada al embarazo, con la subunidad beta de la gonotrofina coriónica humana libre y mediante ultrasonido, la translucencia nucal. Ya hablaré de cada uno de esos aspectos. Mientras que el de la izquierda, el del primer trimestre, tradicionalmente se le llama triple marcador. Al del segundo trimestre, tradicionalmente se le llama quad o cuádruple marcador. El del segundo trimestre se hace de la semana 15 a la semana 22, aunque es óptimo hacerlo de la semana 16 a la 18. Muy importante recordar todo esto. Esta diapositiva tiene como 4 o 5 preguntas de examen, así que hay que aprendérselo al dedillo, raza. Entonces, en el segundo trimestre tenemos 4 analitos que son el estriol no conjugado, la alfa-fetoproteína, la gonotrofina coriónica humana y la inhibina A. Entonces, fíjense cómo la elevación de la inhibina A es específica de Down. La inhibina A no nos da información de ninguna otra cosa más que de Down, cuando esté elevada. ¿Sí? Cuando esté elevada, la inhibina A nos habla de Down. Inhibina A igual a Down, raza. Entonces, gonotrofina coriónica humana se eleva en Down y está para abajo en las otras dos trisomías. No se altera en defectos de tubo neural. Alfa-fetoproteína está aumentada en defectos de tubo neural. ¿Por qué? Porque tenemos tejidos divididos. Ya hablaré de eso con más profundidad. Aguas, alguien se me está muriendo por ahí, aguas. Entonces, alfa-fetoproteína se encuentra elevada en defectos de tubo neural. Se encuentra disminuida en las 3 trisomías autosómicas compatibles con la vida postnatal, igual que lo hace el estriol no conjugado, con la salvedad de que el estriol no conjugado no se altera ni para arriba ni para abajo en defectos de tubo neural. Entonces, raza, fíjense cómo en el del primer trimestre, la elevación de alfa-fetoproteína es específica de Down, ¿sí? Muy importante de recordar, mientras que la proteína A asociada al embarazo está disminuida en las 3
trisomías autosómicas. Fíjense cómo también la translucencia nucal se encuentra incrementada en todas las trisomías autosómicas compatibles con la vida postnatal. Y como spoiler, también les voy a decir que también se eleva en Klinefelter, también, aunque de forma muy esporádica y muy poca, pero en el Turner sí se eleva mucho. En el Turner tenemos una translucencia nucal bastante incrementada. Entonces, ahora sí, hablemos específicamente de un analito que es muy importante. El analito, primero que vamos a considerar, es la alfa-fetoproteína. Aguas, no se me hagan bolas. Ya hablamos de que la alfa-fetoproteína puede medirse en líquido amniótico y es muy importante. Es una de las razones por las cuales hacemos amniocentesis. Es muy importante. Este es otro boleto, raza. Aquí estamos midiendo alfa-fetoproteína en suero materno. Le estamos picando la sangre a la mamá para poderle medir la alfa-fetoproteína. Ahora, ¿qué es la alfa-fetoproteína? Es la albúmina del feto, raza. Si yo les saco sangre a ustedes ahorita, la proteína más abundante, que no es de eritrocito, la proteína más abundante en el plasma de ustedes es la albúmina. Se dedica a llevar hormonas, se dedica a llevar medicamentos, se dedica a darle presión osmótica a la sangre, se dedica a un montón de cosas más. Entonces, el feto tiene su propia albúmina, que es distinta de la albúmina del adulto. Entonces, ¿qué sucede? De que cuando detectamos alfa-fetoproteína en el suero materno, estamos prácticamente seguros de que la inmensa mayoría de esa proteína viene del feto. Entonces, ¿cuándo? ¿Por qué entonces se eleva tanto en líquido amniótico como importantemente en suero materno? Se eleva la albúmina del feto. Bueno, cuando tenemos muchas cosas. Por ejemplo, como es una albúmina, cuando tenemos una lisis tisular, tenemos abierto el cerebrito, se fuga albúmina. Cuando tenemos onfalocele, se fuga la albúmina, tenemos al niño abierto, pobrecito. Tenemos gastrosquisis, se fuga la albúmina. Tenemos mielomeningocele, también se fuga la albúmina, se nos eleva el líquido amniótico y eso se absorbe en la sangre materna y lo detectamos en la mamá. También necrosis, gente. Niño que tiene necrosado un cacho, niño que está pobrecito necrosado completo, lo mismo, lisis tisular. La lisis de los tejidos hace que se derrame la albúmina fetal hacia la sangre materna. También cuando tenemos exceso de tejidos fetales, cuando tenemos exceso de niño, o sea, gemelos, o sea, triates, o sea, 8 chamacos, ¿sí? Entonces, básicamente, cualquier cosa que produzca, niño partido, niño necrótico, exceso de niño, todo eso nos va a condicionar un aumento en la alfa-fetoproteína en suero materno. Entonces, fíjense en esta tabla, en la cual tenemos básicamente necrosis, tenemos soluciones de continuidad de tejidos fetales, como por ejemplo congenital skin defects, que se refiere a defectos de la piel del chamaco, defectos de la pared abdominal, necrosis hepática, lo que ustedes gusten y manden. Osteogénesis perfecta, ¿por qué? Porque hay fracturas fetales, solución de continuidad, potencialmente necrosis y una elevación. Por supuesto, también hay que tener en cuenta dos variables importantes, que es uno también, que estamos calculando nuevamente mal la edad gestacional. Estos niveles no son niveles absolutos, no son niveles que si tienes de tanto a tanto ya te amolaste, no, son niveles dinámicos, los cuales se van a comparar con base a la edad gestacional del producto. Entonces, si estamos calculando mal la edad gestacional, vamos a estimar erróneamente que tenemos o una falta o un exceso de alfa-fetoproteína en suero materno. Otra cosa que es muy relevante en México es
cuando tenemos una mamá con sobrepeso, con un sobrepeso muy elevado, eso también aumenta la alfa-fetoproteína en el suero materno. ¿Sí? Entonces, edad gestacional mal calculada, mamá muy gordita, necrosis de tejidos, lisis de tejidos, exceso de tejidos por exceso de niño. Básicamente, esas son las cosas que nos causan elevación de alfa-fetoproteína en suero materno. ¿Cómo Doctor, ven, razas? Ajá, échale más. en el caso de una mamá con sobrepeso, ¿por qué se eleva la alfa-fetoproteína? Bien a bien, no sabemos, maestro. Teorías hay muchas. Es decir, eso sería algo importante que investigar. Y es que la gente obesa por sí misma, por razones desconocidas, aunque no esté embarazada, puede llegar a elevársele la alfa-fetoproteína. Es decir, o sea, ustedes tienen alfa-fetoproteína, yo tengo alfa-fetoproteína, pero es muy poquito nivel, es muy poquito. ¿Por qué? Porque tenemos el gen, todos tenemos el gen. Ese gen a veces se transcribe, a veces se traduce. Una vez traducido, se exporta como una albúmina fetal en el adulto, que es poquita, pero existe. Entonces, en personas con sobrepeso, se aumenta ese nivel y no sabemos por qué. También el embarazo en una persona obesa potencia también los niveles de alfa-fetoproteína y la verdad no sabemos a ciencia cierta por qué. No sabemos, raza. Que sería interesante investigar eso. Gracias por el tip. ¿Qué más, raza? ¿Estamos bien? ¿Todo bien por allá? ¿Siguen vivos? Sí, ¿No todo muy bien. dormidos? Todo Excelente. bien. Excelente. Vivos. Aquí Entonces, andamos. raza. Excelente. Entonces, fíjense. Entonces, esta es una gráfica, pero les comentaba que, que esta alfa-fetoproteína no es un nivel puntual, no es un rango puntual, ¿no? Es un rango dinámico que va a cambiar con la edad gestacional de el bebé, con la edad de la mamá también. Entonces, estas curvas, la curva que ven aquí en negro, básicamente estamos hablando de embarazos, los cuales se vio después de que se aliviaron, entre comillas, de que el chamaco no venía ni con espina bífida ni con síndrome de Down. Bueno, entonces se hace una campana de Gauss que ustedes van a ver o están viendo en bioestadística, Dios los libre, en la cual hay un promedio, hay una mediana, hay una desviación estándar que le da formita a la campana, ¿sí? Sin embargo, cuando en series muy grandes de productos con Down se veía cuál fue el nivel de alfa-fetoproteína en el suero materno, estaba hacia abajo. Poquito, pero hacia abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la curva morada de la derecha está no poquito, está muy desplazada hacia la derecha. Es decir, el promedio de los embarazos en los cuales se vio después que había espina bífida tenemos más o menos, prácticamente 5 veces el promedio. Entonces, el riesgo que damos con base en el tamiz prenatal es en base a múltiplos de la mediana. Señor, usted tiene tantos múltiplos de la mediana para su edad gestacional y su edad, por lo tanto, usted tiene un riesgo incrementado de tener Down. Tiene usted un riesgo incrementado de que su niño venga con espina bífida, con anencefalia. Entonces, está gráficamente para ilustrar eso, de que el riesgo que nos da el tamiz prenatal, específicamente la alfa-fetoproteína, no se da en rangos o niveles puntuales, se da en múltiplos de la mediana, de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo a edad de la paciente. De hecho, una paciente que tiene más de 38 años, ya ni siquiera le hacemos el tamiz del primer trimestre, porque ya por pura edad ya sale con alto riesgo para aneuploidías. Entonces, raza, ¿qué es la translucencia nucal? Bueno, pues básicamente se hace un ultrasonido a la señora a las 11 semanas para poder ver qué tan grande es el espacio, el edema, el líquido, el tejido entre la piel y la poneurosis posterior del cuello. Que ahí está chiquita, en la imagen que les estoy mostrando ahorita, está chiquita, eso es normal. Ah,
¿Qué sucede cuando el chamaco viene con anomalías cromosómicas? Por ejemplo, Down, por ejemplo, Pato, por ejemplo, Edwards, por ejemplo, Turner, muy importante, Turner. Bueno, pues tenemos desviaciones muy grandes, hasta de 20 desviaciones estándar por encima del valor correspondiente a la edad gestacional. Se observa principalmente en aneuploidías, tanto totales, cuando tenemos un cromosoma de más entero, un cromosoma de más entero, o bien pedazos de cromosomas de más o de menos. Pero es muy importante en Down, en Edwards, en Pato y ciertamente en Turner. En Turner es cuando vemos las translucencias más grandes. De hecho, el síndrome de Turner cursa con cuello a la... Ajá, ¿Podría regresar escucho. la otra imagen, por favor, para ver la diferencia? Ajá, ahí está. Fíjense, Gracias. fíjense cómo el rango amarillito es muy chiquito, ¿no? Es casi una espinilla, es casi nada. Es un espacio básicamente virtual, eso es normal. Pero en el chamaco con anomalías cromosómicas vemos algo tan gigantesco como esto. Doctor, Entonces, ahora, ¿esto es diagnóstico? No, esto no es doctor, diagnóstico. Acuérdense que los estudios de TAMIS solamente nos hablan de riesgos elevados. ¿Qué pasó, maestro? Escucho. ¿puede repetir las enfermedades que tienen translucencia nuclear elevada? ¿Cómo no? Es Down, Pato, Edwards y Turner. Son las más importantes. No son las únicas, no son las únicas. Principalmente estaríamos hablando de Down, o sea, por frecuencia, estaríamos hablando básicamente de Turner y Down. Menos frecuencia, Pato y Edwards. Menos frecuencia todavía, Chat. Pedacitos de cromosomas que nos faltan. Por ejemplo, velocardio facial, síndrome de George, que nos falta un pedacito de 22q11. Pero básicamente, en el tamiz prenatal, lo que básicamente lo que vemos, lo que estimamos riesgo, es Down, Edwards, Pato y Turner. ¿Cómo ven, raza? Entonces, esta diapo ya la vimos, pero es únicamente para recapitular. Entonces, tamiz del primer trimestre, tamiz del segundo trimestre. Del primer trimestre, translucencia nucal, proteína A asociada al embarazo, subunidad beta de la gonotrofina coriónica humana, semanas 11 a la 13. Para interrogar, nada más, trisomías compatibles con la vida postnatal autosómicas. El del segundo trimestre vemos estriolo conjugado, alfa-beta-proteína, gonotrofina coriónica humana e inhibina A. Entonces, raza, sí hay que aprendérselo al dedillo, raza, porque de ahí pueden salir potencialmente varios reactivos, así que aguas. Ahora, finalmente, otro método de tamiz. Verán ustedes, yo les puedo dar un spoiler y decirles que esto ya se está convirtiendo en un método de diagnóstico. Aguas, para fines de nuestro curso ahorita en 2020, todavía se considera como una prueba de tamiz y así académicamente lo vamos a ver. Es decir, así lo vamos a considerar para fines de examen. Ya en el futuro esto va a cambiar. En el futuro esto ya será un método de diagnóstico. Por lo pronto lo consideramos como un método de tamiz. Nada más. ¿Estamos bien, raza? Sí, doc. Sí, doctor. Entonces, este método de tamiz, también llamado prenatal no invasivo, que es un poco, verás, a mí el nombre no me gusta. ¿Por qué? Porque casi por definición el tamiz es no invasivo, pero en fin, la nomenclatura médica rara vez es exacta. Ya les he dicho que la anemia no existe, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que lo que se conoce, para mi gusto muy gachamente, como tamiz o cribado prenatal no invasivo, no se refiere a otra cosa más que la búsqueda del DNA fetal en suero materno. Es decir, le sacamos suero a la mamá y específicamente le buscamos suero fetal. ¿Cómo sabemos cuál es el fetal? No sabemos. Se puede saber, sí, si es muy picudo. Por ejemplo, si el niño es hombre, vamos a encontrar secuencias del Y que no están en la mamá.
Pero bueno, eso es fácil, la verdad. Pero, por ejemplo, HLA, grupo sanguíneo, cosas que no esperamos ver en la mamá y que sí podemos esperar ver en el feto. Pero cuando buscamos trisomías, que para eso se utiliza principalmente para trisomías, Pató, Edwards, Turner, Down, buscamos DNA fetal en el suero materno. ¿Sabemos cuál es del feto? No, no sabemos. No sabemos cuál, no podemos, con el tipo de análisis más común que hay, no sabemos cuál es el fetal. ¿Requerimos saberlo? No, no requerimos saberlo. ¿Por qué? Porque lo buscamos son excesos. Es decir, básicamente los reads, que verán ustedes, este tamiz se hace nada más con segunda generación, no se hace con Sanger. Entonces, lo que sucede es que hacemos secuenciación Sanger de todo el DNA en el suero materno, de cualquier origen, fetal o materno, todo. Lo que sucede es que de acuerdo a la longitud del cromosoma, estimamos una cantidad de lecturas de acuerdo al tamaño del mismo. Por lo tanto, si tenemos un número de lecturas muy uniforme en el cromosoma 21 respecto a lo que podríamos esperar de acuerdo a su longitud, podemos diagnosticar síndrome de Down. Buscamos exceso de lecturas de segunda generación o bien falta de lecturas respecto a lo que deberíamos esperar de acuerdo a la longitud del cromosoma. Entonces, ese es el asunto. Entonces, hay que tener en cuenta, muy importante, y puede ser, bueno, no lo sé, pregunta de examen, es que después de la semana 7 de gestación, del 2 al 10% del DNA libre en suero materno es de hecho de origen fetal, gente. Entonces, ¿qué buscamos? DNA fetal. ¿Lo tenemos que distinguir? No. Entonces, ¿qué buscamos? Excesos. Excesos de lecturas que corresponden a un cromosoma que está de más o de menos, de acuerdo a la longitud del mismo. ¿Sí? Ahora, fíjense, antes la tónica era, antes se decía, chin, ya se le pasó el del primer trimestre, pues ni modo, hágase del segundo. Señora, está usted a buen tiempo para el primero, hágase el primero, no hay tos, y el segundo no se preocupe. Ahora, la conducta es hacer los dos, gente. ¿Por qué? Porque fíjense cómo tenemos la sensibilidad del primer trimestre es del 85%, que está chida, pero no, o sea, yo realmente quisiera más. Y falsos positivos de un 5%, que es tolerable. La sensibilidad del segundo trimestre es 81%. Entonces, y si tenemos la oportunidad, no hacemos el uno o el otro, hacemos los dos. Hacemos el del primer trimestre cuando nos toca y hacemos el del segundo trimestre cuando nos toca. De modo que el riesgo, digamos, la sensibilidad de las dos combinadas es del 95%, no es 100, no. Todavía hay un 5% que se nos van a fugar. Hay un 5% de anencefalias, de espinas bífidas, de Downs, de Patós, de Turners, que se nos van a escapar, ¿sí? Pero, pues, ni modo, así es el asunto, raza. No, o sea, rara vez van a encontrar un tamiz que es del 100%. El caso es que de los dos tamices combinados, tenemos un 95% de sensibilidad para anomalías cromosómicas y defectos de cierre del tubo neural. Ahora, lo que les comento, el tamiz no invasivo, el análisis del DNA, del DNA fetal, del DNA fetal en el suero materno, es capaz de detectar hasta el 99% del síndrome de Down. Entonces, digamos, para el humano estándar que no es Carlos Slim, podemos hacer del primer trimestre y el segundo trimestre. Si el paciente tiene mucha lana, o bien
ya el Estado mexicano tiene mucho dinero para hacer segunda generación en todas las embarazadas del país en algún momento. Entonces tendríamos que hacer primer trimestre, segundo trimestre y búsqueda de DNA fetal en suero materno, ¿no? De modo que eso ya tiene una sensibilidad enorme y nos permitiría potencialmente detectar, en la inmensa mayoría de los casos de síndrome de Down. Entonces, este algoritmo, no voy a abundar mucho en eso, es básicamente para hacer ese punto, que ahora si tenemos la oportunidad, hacemos primer trimestre, segundo trimestre y análisis de DNA fetal en suero materno, pero sin embargo, con que el primero ya salga con riesgo elevado, ya hay que hacer un método de diagnóstico. Si el del segundo no sale elevado, ya hay que hacer un método de diagnóstico. Sí, nada más el análisis del DNA fetal nos salió con riesgo, hay que hacer un método de diagnóstico. Básicamente ese es todo el eje de esto. Cáncer ya lo acabamos de ver y lo veremos al final si da tiempo. Déjenme saltarlo para seguir con lo demás, si no, no vamos a acabar. Si hay chance nos devolvemos a ver el cáncer, que ustedes saben que me gusta bastante. No, pues sí es un buen, ¿verdad? Mitocondriales también las vimos recién, entonces yo creo que también las dejamos para el último, si nos da chance. Muy bien, raza. Neurofibromatosis. Sí, yo puedo decirles que es importante que estudien. Vimos 6 enfermedades genéticas de importancia. Es importante estudiar las 6, gente. Entonces, neurofibromatosis 1 en 3500. El gen de los más grandes que hay, 60 exones. El 50% de las mutaciones son de nuevo, es decir, no son heredadas de los padres. Por lo tanto, podemos decir que este gen tiene una tasa de mutación muy elevada, ¿sí? Casi la mutación nueva la encontramos en 1 en 10,000 nacidos vivos. El 80% de las mutaciones, de nuevo, son de origen paterno. Es decir, la mitad de las mutaciones, la mitad de los pacientes tienen mutación de nuevo. De esa mitad, el 8%, el papá estaba sano, pero les hizo el favor de aportarles un espermatozoide que ya venía con mutación. Es decir, todo eyaculado normal de un paciente normal, de un paciente sano, viene con varios espermatozoides para Duchenne, varios para neurofibromatosis, varios para fibrosis quística, varios, ciertamente, para condroplasia. El chiste es que son tan poquitos que no vemos esos fecundaciones, esos productos, esos cigotos, esos pacientes, de forma tan común como esperaría después de decirles esto. Entonces, el mensaje es, todo eyaculado normal de un hombre normal trae espermatozoides para neurofibromatosis, para Duchenne, para acondroplasia y para un montón de enfermedades más, pero son tan poquitos que el riesgo es relativamente menor. Pero de ahí vienen las mutaciones de nuevo. Los que tienen la mala suerte de que esos espermatozoides anómalos fueron los que fecundaron, eso es lo que da origen al 80% de las mutaciones de nuevo, ¿sí? Ahora, son más de 500 mutaciones conocidas y mutaciones privadas. Es decir, estas mutaciones, casi cada paciente tiene su mutación distinta. Casi cada familia tiene su mutación distinta. Esas son mutaciones privadas, ¿sí? Las mutaciones, este gen, NF1, es un gen tumor supresor. De modo que las mutaciones, los escucho a coro decir, son inactivadoras. No son activadoras, son inactivadoras. ¿Por qué? Porque este gen es un gen tumor supresor. Y los tumores que originan neurofibromas cutáneos, plexiformes, gliomas del óptico, y todos los demás que generan a veces nódulos de Lisch,
en el iris son por segundo hit, que produce no un cáncer, sino tumores benignos. Es decir, los tumores supresores pueden ocasionar cáncer. El paciente con NF1 tiene ciertamente una posibilidad aumentada de cáncer, pero los tumores que vemos clásicamente en von Recklinghausen, en NF1, son de hecho tumores benignos y que no por ser benignos son necesariamente bonitos, ni saludables, ni necesariamente mejores que los malignos. Piensen en el hombre elefante tenía síndrome de Proteus, tumores benignos que le molaron la gachamente. Entonces, la neurofibromatosis es una proteína tumor supresora que su chamba es regular negativamente a RAS, que es un protoncogen. Es decir, cualquiera que es antagónico con un protoncogen, por definición, es un tumor supresor. ¿Sí? Cualquier gen que inhibe a un tumor supresor es, por definición, un protoncogen. Entonces, aquí la parejita es RAS, el protoncogen, NF1, el tumor supresor, que están siempre en combate eterno. Se expresa en todos los tejidos, pero abundantemente en los sistemas nerviosos periférico y central. El fenotipo varía enormemente, desde casos similares al hombre elefante hasta un paciente que tiene cuatro neurofibromas cutáneos, o nomás 5 manchas, o nomás 6 manchas café con leche. ¿Sí? Tiene anomalías neurológicas, musculoesqueléticas, oftalmológicas y dermatológicas. Y tiene penetrancia incompleta, es decir, si ustedes heredan la enfermedad, si ustedes heredan el gen mutado, van a padecer la enfermedad. La buena noticia es que la enfermedad es extremadamente variable en términos de su severidad. Es decir, la mamá suele estar muy afectada, ustedes pueden heredar nada más unas 7 manchas café con leche y 2 neurofibromas cutáneos por ahí escondidos. Ahora, esta enfermedad es tan común que ya pudimos confeccionar criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos son 2 o más de los siguientes. 2 o más de los siguientes. El primero son 6 o más manchas café con leche. Si su único síntoma son 5 manchas café con leche, ustedes no tienen neurofibromatosis. Si su único síntoma son 3 manchas café con leche, ustedes no tienen neurofibromatosis. Son 6 manchas, o sea, el primer criterio de los 2 que requieren para hacer el diagnóstico, el primero es 6 o más manchas café con leche, y ya las describiremos, y las cuales tienen que tener más de 5 milímetros de diámetro antes de la pubertad. Y son básicamente como la imagen de la derecha. No tienen relieve generalmente, son más pigmentadas que el resto de la piel, tienen forma generalmente fusiforme, aunque pueden tener cualquier forma, y tienen que ser más de 5 milímetros de diámetro. El siguiente criterio, acuérdense que requieren 2. Siguiente criterio, 2 neurofibromas de cualquier tipo. Es decir, ya sea como estos, neurofibromas cutáneos, o bien con que tengan uno solo que sea un plexiforme, ¿sí? Entonces, 2 neurofibromas de cualquier tipo, o bien uno solo si es plexiforme. Es decir, tienen nada más 2 neurofibromas cutáneos, eso ya es un criterio para que sea uno de los 2 que requieren para el diagnóstico de neurofibromatosis. Ahora, ¿cómo es un plexiforme así? Ese es un plexiforme. La diferencia entre la diferencia entre un neurofibroma cutáneo y un plexiforme es que los cutáneos son schwannomas, son tumores benignos de la vaina de Schwann de los nervios periféricos, mientras que los plexiformes suelen ser neoplasias, tumores benignos que se originan de nervios profundos. Entonces, neurofibroma cutáneo se origina de nervios cutáneos. Neurofibroma plexiforme se origina de nervios más profundos
que pueden ser tan aparatosos, tan terriblemente trágicos, tan desfigurantes como los que les estoy enseñando en esta imagen. Tercer criterio, nódulos de Lisch. Son amartomas de iris, ¿sí? Se requieren 2 o más. ¿Tienen uno? No es suficiente, ¿sí? Se requieren 2 o más nódulos de Lisch para hacer el diagnóstico. Entonces, viene un paciente con un neurofibroma plexiforme y con un nódulo de Lisch. Ese paciente no tiene neurofibromatosis. Viene un paciente con un plexiforme y aparte, 7 manchas de café con leche. Ese paciente ya tiene neurofibromatosis, ¿sí? Entonces, pecas, el siguiente criterio es pecas axilares o inguinales. Tienen pecas en las axilas, pecas en las ingles. Y este signo de las pecas en las ingles o en las axilas es de los más constantes que hay. Se encuentra en la inmensa mayoría de los pacientes con neurofibromatosis. Glioma del óptico, es decir, el nervio óptico tiene células gliales. Esas células gliales pueden presentar una transformación neoplásica, un tumor benigno, que a pesar de ser benigno, va a ser muy desfigurante. Puede ser funcionalmente muy importante para impedir la función del ojo ipsilateral. Así es como lucen en la tomografía de la derecha y producen protrusión del ojo afectado. Entonces, siguiente criterio, glioma del óptico. También, otro siguiente criterio, un fenotipo característico. ¿A qué nos referimos con un fenotipo óseo característico? Por ejemplo, displasia de esfenoides. Lo que tenemos, ¿qué conocemos como displasia de los esfenoides? Es que las alas mayores y las alas menores de los esfenoides son hipoplásicas. Están chiquitas. Por lo tanto, la hendidura interpterigoidea, la hendidura entre las alas mayores y las menores de los esfenoides, se encuentra más grande de lo que debe. ¿Qué sucede? Esa hendidura, que debe ser muy, muy finita, por estar muy amplia, permite la herniación de estructuras encefálicas a la órbita. Ese es un niño, el cual empezó. Tiene etapas muy tempranas de displasia de esfenoides. Es un caso grave de displasia de esfenoides. Entonces, esta herniación de estructuras encefálicas hacia la órbita produce imágenes tan impactantes como el niño de abajo a la derecha. Entonces, un ojo protruido en un paciente con neurofibromatosis puede ser 2 cosas: un glioma del óptico, 1, 2, una displasia de esfenoides. Otro de los fenotipos óseos: adelgazamiento de la corteza de la diáfisis de los huesos largos con o sin pseudoartrosis. Pseudoartrosis es cuando ustedes tienen una fractura, la cual suelda mal, la cual va a presentar una consolidación anómala que produce una deformidad muy aparente, ¿sí? Otra anomalía es, por supuesto, la pseudoartrosis. Entonces, para recapitular, gente, verán, este otro criterio que me faltó decirles es un antecedente familiar. Un antecedente familiar de primer grado, un hermano, un padre, un hijo con fibromatosis. Entonces, criterios diagnósticos. De los siguientes, requerimos 2 o más. 2 o más. Primer criterio: 6 o más manchas café con leche. Este es uno de los signos más constantes, los encontramos hasta en un 90% de los pacientes. Siguiente criterio: 2 o más neurofibromas de cualquier tipo, o no más uno si es plexiforme. 2 o más nódulos de Lisch, amartomas del iris. Pecas axilares o inguinales, eso, como ya les comentaba, de los signos más frecuentes, es decir, 90% de los pacientes tienen pecas inguinales, 90% tendrán
más de 6 manchas café con leche. Glioma del óptico, al fenotipo óseo característico. ¿Cuáles? Ya dijimos, displasia de esfenoides o adelgazamiento de la corteza de los huesos largos con o sin pseudoartrosis. Y ciertamente el antecedente familiar. Entonces, si de esta lista de las manchas café con leche, los neurofibromas, los nódulos de Leach, las pecas inguinales, el glioma del óptico o el fenotipo óseo o el antecedente familiar, si ustedes me completan 2 o más, ya podemos diagnosticar al paciente con neurofibromatosis. Entonces, Doctor, échale, maestro, échale. en caso de la displasia progresiva, ¿no? Y ¿Es es progresiva. No entendí, maestro, perdóname. ¿La displasia ¿Progresiva? del esfenoides es progresiva? Sí, o sea, la deformidad ósea no es progresiva. Lo que sí lo es, y sí lo es la herniación de las estructuras encefálicas. Es decir, el niño primero se le salta un ojito y a medida que crece se le va saltando más, hasta que el ojo básicamente se le sale. Tiene una estrofia ocular. Entonces, el fenotipo, es decir, la hendidura sí se hace más grande, poquito, por el crecimiento normal del cráneo, pero en términos reales no crece. Lo que sí crece, lo que sí es progresivo, lo que sí avanza con la edad, es la herniación de estructuras encefálicas hacia la órbita y por lo tanto la extrofia ocular. ¿Cómo ven? Gracias. Entonces, a ver, pregunta a coro. Llega paciente con un glioma del óptico y un solo nódulo de Leach. ¿Tiene neurofibromatosis? No. Sí, porque ya... No. Paciente paciente con ¿qué les gusta? Con puras pecas axilares. ¿Tiene neurofibromatosis? No. Paciente con 5 manchas café con leche y pecas axilares. ¿Tiene neurofibromatosis? No. Paciente con 7 manchas café con leche y un neurofibroma plexiforme. ¿Tiene neurofibromatosis? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo tiene? Perfecto. Ahora, Sí. en menores de 1 año, se supone que un solo criterio es suficiente, ¿sí? O sea, si llega verán ustedes dirán, bueno, pues espérense, si en 1 año, si el niño a los 5 meses ya tiene un criterio, le damos el diagnóstico, ustedes dirán, pues tú no comas ansias, vamos a esperarnos después del primer año a ver si nos junta otro criterio. Y eso para nosotros como médicos suena muy bien, para el paciente no. Es decir, ustedes tienen a su niñito de 5 meses. Oiga, doctor, me dijeron que mi niño a lo mejor tiene neurofibromatosis. Quiero que me lo diagnostique. Entonces ustedes dirán, no, pues vamos a esperarnos 1 año. Eso puede ser aceptable para algunos pacientes, para algunos pacientes no. ¿Por qué? Porque los padres somos ansiosos por naturaleza respecto a los chamacos. ¿Por qué? Porque no siempre es fácil. Si unos viven en Rascatitlán de arriba, bajar hasta Oaxaca o Consulta no es fácil. Entonces, por eso es importante tener esto de que en menores, o sea, idealmente sí hay que citar al paciente a los 2 años de edad, si no tiene un síntoma grave que requiere atención inmediata, pero hay que dar diagnósticos preliminares y tenemos un criterio antes del primer año. Ahora, ya diagnosticamos al paciente. ¿Qué le cuidamos? Bueno, pues que no le crezca, que no se le hernie mucho a través de la displasia de esfenoides, que no le aparezca un glioma del óptico, que no le crezca por ahí un plexiforme muy gacho, ese tipo de cosas. Se pueden tratar, los plexiformes a veces se pueden operar, pero es muy difícil. Los neurofibromas cutáneos se pueden operar, sí, pero vuelven a salir generalmente.
Entonces, es una enfermedad, como ya les dije, es una enfermedad muy variable. O sea, un paciente que está muy afectado puede tener hijos que están levemente afectados, pero a la vez conversa. Un paciente que está muy poco afectado puede tener pacientes muy afectados. ¿Sí? Depende de muchas cosas. En otras, depende de los segundos hits que tanto se dan. Amén de muchas otras cosas que no sabemos. También al paciente lo vigilamos por hipertensión. Se le sube la presión. Y lo consultamos, tenga la afección que tenga, lo consultamos cada año, cada año al menos para checarlo cómo está. Y si tiene compromiso ocular, híjole, hay que estar bien pendientes porque es lo más grave, imagínense. Un glioma del óptico tiene que atenderse muy rápido para no afectar la visión. Una displasia de esfenoides tiene que tratarse para que el paciente no pierda la función de ese ojo. ¿Sí? A ver, último ejercicio. Paciente con 2 nódulos de Leach y que su mamá tuvo neurofibromatosis. ¿Tiene neurofibromatosis? Sí, sí. Sí. Muy bien. Bien. Muy bien, raza. Entonces, la autosómica dominante. Es decir, como ya vimos, riesgo para los hijos, 50%. Ahora, cuando un padre, los padres no están afectados, pero tuvieron un hijo afectado, lo más fácil es suponer, bueno, padres no afectados, hijo afectado, fue una de esas 50% mutaciones de nuevo. Sí, cierto, pero aguas. La probabilidad para un hijo subsecuente es ligeramente más elevada que si no hubiera antecedente de hermano, y eso es por los famosísimos mosaicos germinales, de que un pedacito de testículo, por así decirlo, tiene la mutación y genera gametos con la enfermedad, de que un pedacito de ovario, menos frecuente que el testículo, pero también sucede, es mutante para neurofibromatosis, produce gametos afectados y por tanto pacientes afectados. ¿Sí? Entonces, padres sanos, hijo afectado, normalmente diríamos no hay problema, su hijo tiene una posibilidad igual que de la población general, no, es un poquito más por el peligro de mosaicismo germinal. Como es un gen muy grande, es muy difícil hacer diagnóstico molecular a reserva de que sean pacientes pesudos y podamos hacerle segunda generación del gen. ¿Esto es ocioso, es académico? No. Idealmente en el futuro quisiéramos buscarle mutación a todos. ¿Por qué? Porque este paciente, cuando crezca y quiera tener hijos, va potencialmente a utilizar un método de diagnóstico prenatal. Por ejemplo, por ejemplo, el de preimplantación. Y si ya sabemos qué mutación tiene el paciente, ya sobre esa vamos buscando en la única blastómera que le sacamos a la mórula, a las 5 celulitas del trofoblasto que le quitamos al blastocisto. Entonces, buscar la mutación antes era ocioso, antes era académico, antes era para publicar un paper y que nos hicieran SNI1, no, ahora ya tiene una importancia para el paciente si en el futuro quiere someterse a un análisis de diagnóstico prenatal. Acondroplasia, gente. Es el tipo más común de enanismo. La mutación es en 4p16 y es por el gen FGFR3. El 90 y tantos, básicamente 99% de los casos es causado por 2 y solamente 2 mutaciones, que a nivel de DNA son 2 mutaciones distintas. A nivel de proteína generan lo mismo, ¿sí? Y la inmensa mayoría es de esta 1138G por A, el 1,2% es por G por C, es decir, no solamente es el mismo codón, gente, es la misma base nitrogenada. A veces cambia a A, en la mayoría de los casos, poquitas veces cambia a C. Sin embargo, ambas mutaciones tienen la misma consecuencia a nivel de proteína, una glicina que es reemplazada por una arginina en la posición 380. Afecta diferente a diferentes grupos étnicos, desde 1 a 15,000 a 1 a 40,000.
La proteína es FGFR3, es un receptor de un factor de crecimiento, ¿sí? Estos receptores tienen una actividad de tirosina-sinasa, la cual se activa al unirse al ligando. Esta mutación es por ganancia de función y esta proteína gana su función ¿dónde? Donde se expresa. ¿Dónde se expresa? En la placa de cartílago indiferenciada de los huesos largos, principalmente en la placa de crecimiento de las diáfisis, de las metáfisis de los huesos largos. Ahora, la mutación de acondroplasia lo que ocasiona es eso, de que este receptor ejerza su actividad de tirosina-sinasa aún en ausencia de ligando, que es nada más cuando debería ocurrir. El 80%, la mayoría, son mutaciones de novo. Y la inmensa mayoría ocurre por línea paterna. Es decir, si tenemos un niño, tenemos padres sanos, hijo con acondroplasia, lo que sucedió en la inmensísima mayoría de los casos, es que esto se originó por un espermatozoide mutante que le dio el papá. Y la frecuencia aumenta con la edad paterna, es decir, este asunto de los espermatozoides mutantes para acondroplasia aumenta principalmente después de los 35 años de edad. Sin embargo, una vez que la mutación ya está en el gene pool, una vez que tenemos ya sea un paciente o una paciente con acondroplasia, los dos sexos por igual van a transmitir la enfermedad. ¿Por qué? Porque es autosómica dominante. La preponderancia del origen paterno es únicamente para las mutaciones de novo. Aquí es única para ilustrar por qué. Dos mutaciones distintas, dos mutaciones que ocurren en el mismo nucleótido, tienen en realidad la misma consecuencia a nivel de proteína, y es por la redundancia, por la degeneración del código genético universal. Esto es únicamente, me lo llevo rápido, es únicamente para ilustrar el hecho de que un mutante se activa y dimeriza y señaliza anómalamente aún en ausencia de ligando. Entonces, ¿qué tenemos al chamaquito? Pues tenemos un acortamiento rizomélico. Fíjense, a ver si se ve, si no se ve en la cámara me avisan. Acortamiento rizomélico, acortamiento mesomélico, acortamiento acromélico. Acortamiento rizomélico, mesomélico, acromélico. Acortamiento rizomélico es del húmero. Acortamiento mesomélico es del radio o el cúbito. También de la tibia y del peroné. Acortamiento acromélico es acortamiento de los huesos largos de la mano, específicamente los metacarpianos, o del pie, los metatarsianos. Entonces tenemos acortamiento, tenemos en acondroplasia, no tenemos acromélico, no tenemos mesomélico, tenemos rizomélico principalmente. ¿Queda claro eso, raza? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ok, entonces chamaco que nace con acortamiento rizomélico, que su cabecita es larga, que la flexión de los codos y las rodillas está limitado, es un niño candidato para tener acondroplasia. También estos niños tienen hiperlordosis, la curvatura lumbar, distal, torácica y lumbar convexa que todos tenemos, o la mayoría, en esa columna se encuentra más pronunciada de lo que debe. El paciente, sus manos van a pasar apenas inmediatamente por debajo de la división, de la mitad del cuerpo. Tenemos un acortamiento de las extremidades superiores e inferiores con extremidades zambas. Es un valgo. Entonces también tenemos lo mismo, las muñecas se encuentran más o menos a nivel del ombligo aproximadamente. Tenemos obesidad, tenemos una protuberancia del abdomen, manos en tridente, es decir,
El paciente, normalmente, si le dicen que tenga sus deditos pegados, el paciente no puede pegarlos por más que pueda, sino que se encuentran divergentes. Divergen por sí mismos, eso es mano en tridente. Y ciertamente la parte medial de la cara, las estructuras mediales de la cara, es decir, el puente nasal, la nariz misma, el filtrum, incluso la mandíbula central, se encuentran hipoplásicos. Entonces tenemos una hipoplasia mediofacial. La mitad de la cara se encuentra hipoplásica. Entonces, en el recién nacido, recapitulando, encontramos básicamente acortamiento rizomélico, un tronco largo y estrecho con extremidades chiquitas, la mano en tridente, la cabecita es grande, la hipoplasia medofacial y la frente es muy característico de que es prominente. Ahora, los niños recién nacidos no pueden pararse. Los medimos acostados. Entonces, en un niño recién nacido no tiene talla. Un niño recién nacido tiene longitud, porque no se puede parar. Entonces, la longitud de un bebé con acondroplasia se encuentra en niveles normales, así, rozando el nivel normal, inferior, o bien muy poquito por debajo. Esa diferencia ya después en longitud y más después en talla se va a acrecentar hasta ser muy, muy bajo comparado con la población general. ¿Sí? ¿Inteligencia es normal? Puede haber retraso en desarrollo psicomotor, es decir, no es muy bueno para los deportes que requieren coordinación, pero no es su culpa, es por hipotonía e hiperflexibilidad de las extremidades, por la macrocefalia y la estenosis que ciertamente ocurre del foramen magno. Ahora, la hipoplasia mediofacial condiciona crecimiento normal del cráneo, y crucialmente, ya es algo que es muy importante, todos los forámenes de la base del cráneo se encuentran disminuidos de tamaño, disminuidos de calibre, incluyendo el magno. Eso va a traer desde ningún síntoma hasta potencialmente síntomas severos como sordera, como a veces problemas del nervio óptico y ciertamente problemas de estasis. Los dientes se encuentran apiñados, como las estructuras mediofaciales se encuentran hipoplásicas, la arcada dental es más chiquita y los dientes no caben y se apiñan y están hechos bola, ¿sí? Otitis media, por el asunto también de la obstrucción de los agujeros del cráneo, y ciertamente la estenosis de el foramen magno y también del agujero yugular pueden acondicionar hidrocefalia, ¿sí? También, cuando es muy grave, la estenosis del foramen magno puede ocasionar hipotonía. Hipotonía, el tono muscular se encuentra muy disminuido, tetraparesia e incluso apnea obstructiva o central, ¿sí? De modo que esto es una causa de muerte súbita de los pacientes que ocurre del 2 al 7% de los pacientes antes del primer año de vida. Es únicamente una recapitulación muy, muy breve. Es básicamente acortamiento rizomélico de los huesos largos, es una distancia interpedicular muy reducida. También tenemos la mano en tridente en la letra C, Tenemos la hipoplasia de las alas del hueso ilíaco y ciertamente la disminución del agujero magno. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Bueno, hay que confirmarlo radiológicamente. La clínica es tan contundente que rara vez hay necesidad de hacer análisis molecular. El manejo se basa en prevenir y tratar las complicaciones. Durante la lactancia, por ejemplo, vigilar por otitis, vigilar por la presencia de hidrocefalia, por la compresión del tronco encefálico y ciertamente por la apnea obstructiva, porque acá ya dijimos, puede ocasionar muerte súbita en menores de 1 año o en menores de 2 años. En la juventud buscamos estenosis medular sintomática por lo mismo, por el estrechamiento del agujero magno y ciertamente el genu varum, es decir, las extremidades ambas, las piernas de charrito. Eso a veces problemas
de estabilidad articular y la obesidad, que a veces es de difícil control. Bien, la obesidad no sabemos bien por qué se causa. Ahora, los pacientes, ¿qué les decimos que eviten? Bueno, el fútbol americano, la gimnasia, cualquier cosa que implique colgarse de cabeza por la misma inestabilidad de la articulación plantoaxial, por la estrechez del agujero magno. Puede darse hormona de crecimiento si el niño está chiquito, y también hay procedimientos que son muy cruentos, la verdad, quirúrgicos, y una cosa como la otra, tanto la hormona de crecimiento, tanto como la elongación quirúrgica son controversiales. No es un tratamiento que todo mundo apruebe, que todo mundo crea que es buena idea. No es un tratamiento que todos estemos de acuerdo, incluso que aumenta apreciablemente la edad del paciente comparado con las potenciales complicaciones que existen para ambas cosas. Y ciertamente hay que dar ayuda psicosocial. Estos pacientes a veces tienen asuntos emocionales muy canijos que es importante atender. Ahora, en cuanto a la herencia, los pacientes sanos, es decir, si tenemos igual 2 pacientes sanos que tienen un hijo acondroplásico, no pensamos en un lechero con acondroplasia, no, pensamos en una mutación de novo. Y si ya ocurrió en un producto con la enfermedad, le damos un riesgo, igual que neurofibromatosis, un poco más elevado que la población general por el riesgo de mosaico germinal. O ya, finalmente, cuando tenemos un paciente afectado, hecho y derecho, que tiene hijos, si se casa con una persona sin acondroplasia, la posibilidad es de un 50% para hijos afectados. Si se casa con una pareja con acondroplasia, pues ya veíamos que tenemos un 25% de una variedad homocigota que es muy grave y mortal al nacimiento, 50% de acondroplasia, 25% de tener nada de afectados. ¿Sí? El 25% de los afectados, los afectados por la forma homocigota de la acondroplasia es letal. Se parece mucho a la displasia tanatofórica, que en el nombre lleva la fama. Thanatos fórica trae la muerte. Ahora, importante, raza, antes de la semana 20, el diagnóstico solamente se puede hacer por DNA fetal, nada más. Más tarde, por radiografía fetal. Y muy importante de recordar, gente, por ultrasonograma solamente se puede detectar la forma heterocigota después de la semana 24. Después de la semana 24 es cuando el ultrasonido de la señora embarazada nos permite decir si su chamaquito viene con la forma heterocigota de acondroplasia. La forma homocigota, por ser más grave, naturalmente, se puede detectar bastante antes. ¿Y qué vemos en la radiografía del feto? Bueno, estas son radiografías del feto, y lo que vemos es una distancia interpedicular corta, y ciertamente el acortamiento rizomélico, la mano en tridente, y ciertamente las crestas ilíacas pequeñas en forma de oreja de elefante. Pasamos a Duchenne, raza. ¿Qué horas son? ¿Cómo están? ¿Vamos bien? ¿Aguantan? ¿O ya murió el asunto? No, Sí, sí, bien. Sí, doc, Perfecto. todo bien. Aquí, ahorita llegan las birras, raza, así que aguas. Entonces, raza, el Duchenne es una miopatía, es una enfermedad muscular que es ligada a X, es recesiva ligada a X y es progresiva. 2 cosas importantes, es ligada a X, es del músculo y es progresiva. Se presenta en todas las etnias, es por mutaciones en el gen DMD. Mutaciones en DMD también causan Becker, ¿se acuerdan? Distrofia muscular de Becker, que es más tranquila afortunadamente. La incidencia es uno en 3.500 neonatos varones. Por ser recesiva ligada a X, acuérdense que la padecen nada más los hombres hemicigotos o las mujeres homocigotas. Las mujeres heterocigotas son portadoras. Y, sí. Entonces, ahora el gen DMD está en el brazo corto del cromosoma X, en XP21. Se expresa en músculo liso, en músculo cardíaco, en músculo esquelético. Y este gen codifica para la distrofina, que es una proteína que se encarga de unir el citoesqueleto a los costámeros, que son estructuras del sarcolema.
de la membrana plasmática de las fibras musculares de los tres tipos. No me detengo mucho aquí, es únicamente para ilustrar eso. La distrofina liga, ata, une a las sarcómeras, al citoesqueleto del músculo, con estructuras de la membrana celular llamadas costámeros, en las cuales también se encuentran, por medio del distroglicano alfa, a proteínas de la matriz extracelular. ¿Qué mutaciones tenemos de lesiones grandes? La gran mayoría de los pacientes con Duchenne tienen de lesiones grandes. Y estas se originan, ahora sí, a diferencia de las enfermedades que hemos visto hasta ahorita, no en la meiosis masculina, sino en la femenina. Es decir, la mayor parte de las lesiones grandes de Duchenne, que son de hecho las mutaciones más frecuentes en esta enfermedad, son producidas durante la ovogénesis de la mamá. La mamá es sana. Si es mutación de novo, la mamá es sana, pero durante la ovogénesis de la mamá se produjeron ovocitos con lesiones grandes, las cuales al ser fecundadas por un espermatozoide normal, van a dar un cigoto, un embrioneto, un paciente con Duchenne de novo. Ahora, tenemos duplicaciones grandes en un 5 a 10%. Y tenemos de lesiones pequeñas, inserciones pequeñas, mutaciones puntuales, que son la minoría de ellas, 25 a 30%, y que esas se originan principalmente durante la espermatogénesis. Ahora, las mutaciones puntuales, como la inmensa mayoría de las mismas, ocurre en dinucleótidos CPG. Específicamente, la C se muta con frecuencia cuando está seguida por una G. Y las mutaciones más graves, como ustedes pueden imaginar, se deben a mutaciones nulas, es decir, codones de paro, es decir, de lesiones que modifican el marco de lectura, es decir, mutaciones de splicing, en las cuales la afección del splicing quita al transcrito maduro un múltiplo que no es de 3 y por lo tanto también la saca del marco de lectura adecuado. Este es un desglose nada más para enfatizar este punto. La mayoría de las mutaciones son de lesiones grandes de origen materno. También tenemos duplicaciones grandes y tenemos mutaciones puntuales. Con eso es suficiente. Clínicamente es una miopatía progresiva con degeneración y debilidad muscular. Se presenta en recién nacidos como un niño muy aguadito, muy hipotónico, que casi no gana peso. Se origina cuando el paciente tiene anomalías de la marcha que empieza a los 3 o 5 años de edad. Y para los 5 años, la gran mayoría de los chamacos afectados ya tienen una anomalía de Gowers, es decir, se escalan a sí mismo. Si los acostamos o los ponemos en cuclillas, el paciente se escala en esta forma. El paciente se pone en cuclillas, se apoya en sí mismo para poder incorporarse o al menos enderezarse. Los músculos más afectados son de la cintura pélvica y los flexores del cuello. Los músculos que hacemos para hacer esto, para hacer reverencia, son los flexores del cuello, son los afectados junto con los de la cintura pélvica, luego siguen los de la cintura escapular, luego el resto de los músculos, incluyendo el cardíaco, incluyendo a veces el ISO. A los 12 años, la mayor parte de los pacientes ya andan en silla de ruedas y presentan contracturas de los músculos de la espalda con la consecuente escoliosis y mueren por alteraciones pulmonares, por neumonía. Es decir, la escoliosis provoca compresión del pulmón. También la falta de contractilidad del diafragma de los músculos respiratorios hace que el paciente no pueda respirar eficientemente, y ambas cosas, la compresión pulmonar y la ausencia de una buena expansión torácica, provocan infecciones pulmonares, provocan neumonía que redunda en muerte.
edad mediana del fallecimiento es a los 18 años y el 95% cursa con una enfermedad cardíaca, que puede ser cardiomiopatía dilatada, que puede ser arritmia, ¿sí? Y también esa anomalía cardíaca causa una buena parte de los decesos por esa enfermedad. Ya veíamos el semestre pasado y también, perdón, ya veíamos el bimestre pasado y también el antepasado, cómo se segregan las recesivas ligadas a X. El paciente a los 2 años de edad empieza con problemas de la marcha apenas, a los 8 años ya tiene hiperlordosis, justo como el paciente con acondroplasia, a los 12, 15, 16 años ya anda, por supuesto, con escoliosis, con compromiso respiratorio y en silla de ruedas. El paciente experimenta pseudohipertrofia de gemelos, tiene buen chamorro, tiene buena pantorrilla, pero no es por hipertrofia de los gemelos, de los gastronecmios, es por acumulación de tejido fibroso en los mismos. Cuando el paciente se sienta, la hiperdosis se invierte. Antes la convexidad era hacia adelante, ahora era hacia atrás. Ahora, ¿qué tan grave es el fenotipo en las mujeres? Ya dijimos que en las recesivas ligadas a X, las mujeres homocigotas están afectadas y las mujeres heterocigotas se supone que deben de ser nada más portadoras. Esta, Duchenne, es una de las excepciones, es una de las enfermedades en las cuales la portadora puede estar afectada. Eso no sucede en la mayoría de las recesivas ligadas a X, es una excepción del Duchenne. Entonces, ¿qué es lo que determina que una mujer portadora esté muy poco o mucho afectada? La inactivación del X, que en los tejidos que expresan la distrofina, el cromosoma X preferentemente inactive el X sano o bien el X mutado. Entonces, la mayoría de las mujeres portadoras va a presentar problemas cardíacos. ¿Qué tipo? Cardiomiopatía dilatada. ¿Qué tipo? Anomalías del ritmo, arritmias, ¿sí? ¿Cómo manejamos al paciente? Bueno, pues hay que hacerle, para el diagnóstico hay que hacerle biopsia. La mutación está muy canijo hacerla, a menos que puedan pagar segunda generación. Está muy canijo hacerla. Por lo tanto, lo que se prefiere es hacer inmunohistoquímica con anticuerpos en contra de la distrofina, que van a detectar poca o nula proteína en el músculo del paciente afectado en una biopsia muscular, ¿sí? No hay tratamiento específico, hay tratamientos experimentales. Los experimentales varían enormemente y dependen del tipo de mutación que se encuentra por segunda generación, ¿sí? El tratamiento del Duchenne en este aspecto experimental es una clase misma, es un tema muy padre y que lo veremos si quieren en el futuro. Ciertamente para el examen no es prioridad. Y el tratamiento se dirige a lentificar la progresión de la enfermedad, mejorar la movilidad, prevenir contracturas, reparar la escoliosis, mejorar la función pulmonar y la función cardíaca. La función pulmonar atendiendo la escoliosis. La función pulmonar haciendo ejercicios respiratorios. La función pulmonar teniendo una buena higiene pulmonar, es decir, desecho de excreciones pulmonares lo más oportuno posible. Doctor, Corticoides. Ajá. Échale. ¿por qué dijo que depende que una mujer portadora sí presente la enfermedad o se vea más afectada? Inactivación del X. Es decir, ¿qué tejidos expresan distrofina? Los músculos. El músculo esquelético, el músculo cardíaco, el músculo liso en menor medida, pero también el músculo liso de las vísceras. Si una mujer, por pura maldita suerte, inactivó preferentemente en estos tejidos el X silvestre, no el mutante, pues ya se amoló. Entonces, ¿qué es lo que determina que una mujer portadora esté muy afectada por Duchenne? La inactivación X de los tejidos que expresan distrofina. El hígado no expresa distrofina. Entonces, si todo el hígado expresa el mutante y no el silvestre, no pasa nada, ¿sí?
Si el músculo liso de la vejiga expresa nada más el mutante y no es silvestre, pues la verdad no hay tanto problema porque el músculo liso está poco afectado. Ah, pero ¿qué pasa si en el corazón la mujer inactiva preferentemente el silvestre expresa el mutante? La mujer tendrá un gran compromiso cardíaco. Si por ejemplo, si la mujer en sus músculos flexores del cuello, en sus músculos de la cintura pélvica, expresa principalmente el mutado y no el silvestre, va a tener gran afección muscular. Entonces, ¿de qué depende? De la suerte. ¿Por qué? Porque la suerte es la que determina cómo se inactiva el X en los tejidos que expresan distrofina. ¿Cómo ven, Raza? Wow. Muchas gracias, Perdón, doctor. disculpe. Ajá, échale. Este, bien? y la evolución del fenotipo, el fenotipo se presenta con la misma evolución que en el... Híjole, se cortó muy gacho tu comunicación, maestro. Otra vez échale, por favor. Ajá, que si el tipo de la misma evolución que en los hombres. Sí, es decir, mientras más, por ejemplo, la afección del Duchenne es musculoesquelético y cardíaco. Sí, ahora sí que la afección de la mujer va a depender nada más de y qué tanto se asemeja al cuadro de los varones, depende de la inactivación del X. Ahora, valga la pena decir que rara vez encuentras una mujer que haya tenido tan mala suerte de tener un patrón como el de los hombres. ¿Por qué? Porque finalmente el músculo esquelético es de los órganos más que tenemos, gente. O sea, la gente que no es muy gordita, una buena parte de su masa biológica es músculo esquelético. Entonces, siendo un tejido tan extenso, sería muy raro que una mujer hubiera inactivado el X sano en todo su músculo. Eso sería muy raro. ¿Se han reportado casos? Ah, ok. Sí, se han reportado casos, y en esos casos es prácticamente igual que en los hombres. ¿Cómo ves? Ok, gracias, doctor. ¿De acuerdo? Los corticoides son controversiales. Hay gente que dice que sí sirven, hay gente que dice que no sirven. La verdad es que varía, depende del paciente. A algunos pacientes les funcionan más o menos, a otros pacientes no les funciona nada, a ningún paciente van a curarlo, desgraciadamente. Riesgo de herencia. Bueno, llega un paciente con Duchenne. Asumimos que su mamá es portadora, ¿sí? Eso es cierto en 2/3 de los casos. Es decir, los hombres aportamos a nuestros hijos varones el Y, no el X, ¿sí? De modo que los hombres no podemos transmitir Duchenne. Aparte, los hombres afectados por Duchenne, pues no, la verdad está bien que el hijo que se reproduzcan de todos modos, ¿sí? El asunto es que si nosotros, entonces ustedes dirán, bueno, entonces si tengo yo un paciente hombre con Duchenne, entonces su mamá seguro es portadora. Eso es cierto en 2/3 de los casos. ¿Por qué? Porque en 1/3 de los casos es mutación de novo. En ese tercio de los casos, lo que ocurrió, casi, si la paciente no es portadora, podemos garantizar que este paciente, el paciente varón que llegó, tiene una delesión. ¿Por qué? Porque la mutación se originó necesariamente en la mamá, en su mamá, sin ser afectada a ella. ¿Por qué? Porque lo creó a grandes rasgos es lo siguiente. Una señora sana, una parte durante su ovogénesis, produjo gametos con deleciones que producen Duchenne. Ese ovocito, al ser fecundado por un espermatozoide normal, va a producir un paciente que tiene una mutación de novo, que no es hijo de una portadora. Ustedes dirán, antes, ¿cómo está eso? No, es que sí se puede. La señora completita no es portadora, pero son mutantes 2 o 3 celulitas de su ovario que generaron gametos mutantes.
Entonces, esa es la historia con esos pacientes. Ahora, otro matiz, Duchenne es una enfermedad muy especial. ¿Por qué? Porque las portadoras están afectadas la mayoría. También es especial, ¿por qué? Porque es la enfermedad en la cual observamos más mosaicismo germinal. Es decir, que una señora que es sana, y que tuvo un hijo y que ni siquiera es portadora, y que tuvo su hijo con Duchenne, ella aún no le podemos dar así nada más. Bueno, usted es portadora, fue mutación de nuevo, no se preocupe, usted tiene el mismo riesgo que la población general. No necesariamente, es más elevado, es un 7% más que la población general. ¿Por qué? Porque vemos que la mamá del paciente con Duchenne tiene un 14% de tener mosaicismo germinal. Y la mitad de sus hijos van a ser varones y la mitad van a ser mujeres. Entonces, a esa mujer, si una mujer que no es portadora, por un diagnóstico molecular o por otros métodos que ya veremos, sabemos que no es portadora. Esa mujer que no es portadora tiene un hijo con Duchenne, no le damos luz verde para aventarse luego. Le damos el mismo riesgo que la población general, más un 7% adicional por el riesgo de que ella tenga un mosaicismo germinal. ¿Sí? Entonces ya dijimos que las portadoras tienen un 50 a 60% de enfermedad cardíaca, que puede ser cardiomopatía dilatada, que puede ser anomalías del ritmo detectables por electrocardiograma. Por lo tanto, ya les comenté que el riesgo de recurrencia en hombres, en caso de hijos afectados previos, es de un 7%, por las razones que ya les dije. Ahora, otro asunto es que el Duchenne tiene desventajas, como ya les dije, pero tiene ventajas. Y es que las portadoras, generalmente, tengan afección o no, podemos detectarlas por estudios relativamente sencillos de laboratorio. Es decir, no tenemos necesariamente que secuenciarles el genoma para ser portadoras, ¿no? Verán ustedes, si ustedes yo les doy un golpe bien machín en su deltoides, órale, bien machín, se les pone morado, ustedes van a liberar enzimas musculares. Si ustedes les da un infarto, van a liberar enzimas musculares en la circulación. Si ustedes les ponen una inyección, van a liberar enzimas musculares en su circulación. Si ustedes les hacen una biopsia muscular, sus enzimas musculares van a elevarse en circulación. ¿Qué creen? De que el daño en las portadoras muscular, a pesar de que sea asintomático, es suficiente para elevar enzimas musculares. Entonces, viene señora con hijo con Duchenne, me cuido de no pegar en el deltoides a la mamá, le hago enzimas musculares, y si las tiene elevadas, podemos prácticamente decir que es portador. Esa es una de las ventajas. Hay otras enfermedades en las cuales podemos detectar portadoras por estudios relativamente sencillos. Duchenne es una de ellas. ¿Queda claro eso, raza? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Aguantan? ¿Seguimos? ¿O ya se quieren dormir? Seguimos. Es que hay unos que tienen clase ahorita, Doc. A la fregada. Hay que hacerlo en dos partes mejor, oiga. Pues, Pero si da quieren, tiempo de dar un paso rápido de cáncer. ¿seguros? Pues sí, miren, tenemos dos opciones para saber, discútanlo entre ustedes. Ya se van algunos a clases, si no es que ya se fueron, yo creo que ahora son. Ya. De acuerdo, miren. Yo creo, ¿es un grupo de los tres? ¿Son dos grupos de los tres los que se van a clase? Sí. Solo uno. Solo uno. Sí, solo uno. Miren, pues, ¿qué les parece? Si, una opción es que le sigamos con el repaso mañana a esta hora, o a la hora que ustedes me digan. Podemos dejarle aquí, digamos, para beneficio de los que están en clase ahorita, y seguirle mañana a la 1 o a la hora que ustedes me digan. ¿Cómo ven? Sí, mejor, Doc. Está bien. Órale. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo ahorita o después para mañana. Los jefes de grupo que le manden mensaje. Nosotros De nos acuerdo. organizamos, doctor.
Gracias. Muy bien, miren, esta clase me ha fallado el sistema, se está grabando ahorita. Entonces, de acuerdo a cómo está configurado el sistema, solamente los de la pueden ver estos videos. Lo que voy a hacer es, voy a descargar a este video yo mismo, voy a subirlo a mi nube y voy a mandarles dirección para que para que esta clase así narrada como ahorita esté disponible para que todos la vean, como ven. Sí, se lo agradeceríamos mucho, Doc. Perfecto. Bueno, juega el Por pollo. favor. A lo mejor hasta en YouTube la pongo, pero Usted es nuestro Sí, youtuber pues. favorito. entonces nos vemos mañana. Nos ponemos de acuerdo respecto a la hora. ¿Qué examen tiene mañana, raza? Psicología. Psicología médica. Ah, está fácil. Todos son mentiras, casi la 90% son mentiras de Freud, así que bueno. Hombre, estaba bien drogado en Freud cuando hizo todo esto. ¿Ya vio la serie? No lo he visto, pero sí sé que era cocainómano. Sí, se aventaba, pero la cocaína que era tomada. Era un frasquito, se hacía su juguito y para adentro. Sí, y también inyectada Sherlock Holmes. Bueno, Sherlock Holmes no es real, ¿no? Pero Sir Arthur Conan Doyle, que era oftalmólogo, se inyectaba también cocaína. Y era inyectada y era comida también, era su sopita de cocaína o su jarabito de cocaína también, muy sabroso, me imagino. No lo sé. Sí, raza. Está bien, no, pues estudia en la psicología, nos vemos mañana, raza. Y así lo hacemos, ¿cómo ven? Sí, está bien. No, mañana. Sí, Doc, muchas Juega el pollo, gracias. juega el pollo, raza. Pues estudienle machín, no se desvelen demasiado. Entiendo que los exámenes más gachos son mañana, digo, son la semana que entra, me refiero. Entonces, vamos viendo a ver qué rollo, raza. Está bueno, pues nos vemos mañana, raza. Gracias, Doc. De nada, raza. De nada, raza, suerte en el examen. Duerman a gusto. Goodbye. Suerte, raza. Cuídense. No se vayan dentro, cuídense, no se contaminen con el virus.